Sean ustedes bienvenidos una vez más a Polynomics, el podcast de política y economía, por supuesto en un ambiente ameno y distendido. Mi nombre es Ángel García y en esta ocasión les traigo una nueva serie de podcasts en las que vamos a conocer una escuela de pensamiento económico. Esa escuela a la que me refiero es la Escuela Austriaca de Economía. En este primer capítulo les presentaré esta corriente y sus principios fundamentales, para más adelante grabar episodios hablando de sus principales figuras. Así que, si están ustedes preparados, comenzamos. La Escuela Austriaca es una corriente de pensamiento económico cuyos principios de política económica son antiintervencionistas, muy importante, y promueven el liberalismo económico. Aunque no sea un lugar concreto ni exclusivo del país centroeuropeo, que le da nombre precisamente a esta escuela, su origen tuvo lugar en Viena, en el año 1871, con la publicación de Principios de Economía, del autor austriaco Karl Menger. No obstante, hay quienes la consideran como sucesora de la Escuela de Salamanca. Dicha escuela tuvo lugar en el Renacimiento del siglo XVI español. Me refiero a la Escuela de Salamanca, por supuesto, conocido como el Siglo de Oro, a través de un grupo de teólogos y juristas concentrados principalmente en la Universidad de Salamanca. Sin embargo, hay que recordar que en ese mismo siglo, Carlos de Gante, el nieto de los reyes católicos, hijo de Juana I de Castilla y de Felipe el Hermoso, más conocido como Carlos I de España y V de Alemania, es coronado emperador del Sacro Imperio. Por lo que las ideas de los escolásticos de Salamanca, como Francisco de Vitoria, Juan de Lugo, Juan de Mariana y los hermanos Azpilicueta, fueron capaces de extenderse por toda Europa. A pesar de tener grandes representantes como Menger, Baber y Mises, durante su primer siglo de historia se vio relegada a un segundo plano. Sin embargo, a partir de 1970 experimentó un resurgimiento al concederse el Premio Nobel de Economía al economista austriaco Friedrich August von Hayek. De hecho, el bueno de Friedrich ha sido el único miembro de esta corriente que ha sido capaz de alcanzar dicho galardón. Ahora me diréis, toda esta historia está muy bien, pero ¿cuáles son los principales fundamentos de la escuela austríaca? Pues bueno, vamos a ello. En primer lugar, la teoría de la acción. El ser humano es un ente que persigue constantemente nuevos fines, empleando una serie de medios y además aprende de sus experiencias previas y utiliza su imaginación para, mediante su acción, descubrir y crear el futuro. Por este motivo, los economistas de la escuela austríaca conciben a la economía como una rama de la praxeología, es decir, la ciencia social general sobre la acción humana. En segundo lugar está el subjetivismo. La concepción subjetivista es un intento de desarrollar la economía partiendo del ser humano real, que es el protagonista de cualquier proceso social. Por este motivo, la teoría económica no debe centrarse en objetos o recursos, sino en las apreciaciones y acciones de los individuos. Por lo tanto, los teóricos austriacos conciben que las limitaciones en materia económica vienen determinadas por el conocimiento empresarial humano. Un ejemplo muy evidente es el petróleo, ¿vale? El mainstream económico lo que considera es que, pues eso, al fin y al cabo estamos limitados por las reservas petrolíferas a la hora, pues, de desarrollar cualquier actividad, pues desde actividades industriales hasta actividades de transporte, cualquier tipo de cosas. Un austriaco lo que va a defender es que estamos limitados por nuestro conocimiento sobre la eficiencia de los motores que precisamente utilizan ese petróleo. Es decir, para él hay recursos suficientes de petróleo, pero lo que no tenemos actualmente son motores lo suficientemente eficientes como para no gastar la cantidad de petróleo que tenemos reservado en nuestro planeta. Como tercer principio hay que destacar la figura del empresario. La función empresarial es la fuerza protagonista de la economía. El mundo está en constante desequilibrio. Esto quiere decir que hay recursos que son abundantes en algunos lugares, pero en cambio son escasos en otros. Este hecho permite precisamente que el empresario compre barato donde hay abundancia y venda más caro donde hay escasez, obteniendo así un beneficio sin el cual no habría ningún incentivo para llevar a cabo dicha distribución de recursos. Aparte, por supuesto, cabe también destacar que una de las labores principales del empresario es la creación y el descubrimiento de nueva información. Es decir, el empresario va descubriendo dónde hay abundancia, dónde hay escasez y por su propia acción
puede, digamos, revertir un poco esas circunstancias. Al tomar un recurso abundante en un lugar y venderlo en otro donde es escaso, deja de ser tan escaso en el lugar donde lo es y deja de ser tan abundante en el lugar donde lo es. En cuarto lugar se encuentra la posibilidad de error empresarial puro. O sea que los autores austríacos contemplan la posibilidad de este error. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que una oportunidad de ganancia puede no ser descubierta por los empresarios en el mercado, ¿vale? Puede quedar, por así decirlo, enterrada. Por ello, cuando finalmente es descubierta, da lugar a un beneficio empresarial puro. Pasamos ahora a lo que es el concepto de la información. Los empresarios son generadores constantes de información, la cual tiene un carácter subjetivo, es decir, sujeto a la interpretación de la gente. Aparte, también tiene un carácter disperso, no pertenece a un único agente y no es articulable, es decir, que no puede ser expresada con una claridad total y entendible por todos. Para los para los representantes de la escuela austríaca, la información es el conocimiento práctico, relevante, subjetivamente interpretado, sabido y utilizado por el individuo en una acción concreta. Pasamos ahora al sexto principio, que es precisamente el proceso empresarial de coordinación. La función empresarial es una especie de fuerza de coordinación que trata de corregir los desajustes que se producen en el mercado. Cualquier descoordinación social acontecida supone una oportunidad de ganancia para el empresario. Una vez que el empresario obviamente ha actuado tras descubrir el desajuste, este mismo desaparece, produciéndose el proceso espontáneo de coordinación. Esto supone que existe una continua tendencia hacia el equilibrio en los mercados, gracias al incentivo que supone la ganancia para el empresario. No obstante, el equilibrio total jamás se alcanzará, pues los mercados están integrados por individuos y recursos imperfectos que dan lugar a constantes desajustes. Pasamos ahora a hablar de los costes. Los austríacos definen coste como el valor subjetivo que el actor da a aquellos fines a los que renuncia cuando decide seguir y emprender un determinado curso de acción. Por lo tanto, no existen costes objetivos que tienden a determinar el valor de los fines, sino que los costes, como valores subjetivos, se asumen en función del valor subjetivo que los fines que realmente se persiguen tiene para el actor. Por lo tanto, son los precios finales de los bienes de consumo que representan en el mercado valoraciones subjetivas de los consumidores los que determinan los costes en los que está dispuesto a incurrir el empresario para producirlos. Resulta curioso porque normalmente se nos dice que son los costes de producción los que determinan el precio de mercado, pero con este razonamiento la escuela austríaca demuestra que en realidad es justo al contrario. Ahora toca hablar sobre el formalismo verbal. El formalismo matemático es incapaz de recoger la realidad subjetiva del tiempo ni la creatividad empresarial. Al final, las ecuaciones matemáticas empleadas en economía suponen considerar que los procesos económicos son estáticos. Sin embargo, los teóricos de la escuela austríaca consideran la economía como un conjunto de procesos dinámicos, en constante evolución, donde se descubre nueva información de forma continua e ininterrumpida. Además, de donde la creatividad, por supuesto, empresarial, juega un papel fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de acción. Por último, vamos a introducir el concepto de predicción. En primer lugar, es imposible que un gobernante o cualquier órgano central planificador sea capaz de obtener y procesar toda la información necesaria para coordinar el mercado por 4 razones. En primer lugar, es un volumen monstruoso de información. Aparte, la información tiene una naturaleza diseminada, subjetiva y tácita, como hemos visto antes. Tercero, aparte, la información hay que saber que tiene un carácter dinámico porque evoluciona continuamente. No deja nunca de modificarse y de evolucionar. Por último, la coacción que supondría la planificación distorsionaría continuamente la información, pues interferiría en la función y en la creatividad empresarial. Por estos motivos, las predicciones suponen una herramienta que, aunque sea útil para el empresario o para cualquier actor participante en el mercado,
jamás serán una excusa que legitime la toma de decisiones a nivel de planificación por parte de ningún órgano o institución que pretende intervenir en la economía. Como conclusión, decir que por todos estos principios que acabamos de comentar, se puede concluir que los economistas de la escuela austríaca se oponen precisamente también a 4 cosas. En primer lugar, al análisis económico en torno a estados de equilibrio, donde se supone que la información está dada, a la consideración arbitraria de parámetros y variables como los hábitos y las tradiciones, sobre todo para utilizarlos en cosas tan arbitrarias como ecuaciones matemáticas, a la matematización de la economía con el objetivo de planificarla y, por último, a dar demasiada importancia a conclusiones teóricas fruto de interpretaciones de la realidad histórica. Es decir, se oponen a un dogmatismo, por así decirlo, en materia de economía. No obstante, el paradigma económico dominante no comparte esta postura que defienden los austriacos, o bueno, los economistas de la escuela austriaca. En la actualidad, todas las economías se encuentran profundamente intervenidas por sus gobiernos. Es cierto que algunas más que otras y que cabe la posibilidad de que haya gobiernos que interfieran en el mercado en busca del bien común. Sin embargo, lo que también es verdad es que a menor intervención, mayor prosperidad. No hay más que echar la vista hacia cualquier país de los más ricos y prósperos del mundo para darse cuenta de que el denominador común de todos ellos es precisamente la libertad económica, defendida, por supuesto, por los teóricos de los que estamos hablando. Cualquiera puede decir que esa prosperidad se debe precisamente a una intervención limitada y responsable, pues no existe en el mundo ningún país con un sistema minarquista y mucho menos anarcocapitalista. Pero a mí me gusta más lo que afirma el profesor Huerta de Soto. Es decir, que la prosperidad no se ha alcanzado gracias a, sino pese a la intervención gubernamental. Precisamente yo he podido sacar la inmensa mayoría de la información de este podcast de una de sus obras, de una de las obras del profesor Huerta de Soto, que la tengo aquí. De hecho, se llama La Escuela Austriaca, Mercado y Creatividad Empresarial, la cual recomiendo encarecidamente. No solo habla de lo que son los principios de la Escuela Austriaca, sino que hace un profundo análisis de lo que es, pues eso, la evolución histórica del pensamiento económico austriaco. Y bueno, no solo análisis, sino que también, pues eso, pone en contexto la mayoría de los autores de gran relevancia de esta corriente de pensamiento. Así que si tenéis tiempo, ahora en verano, de vacaciones, es un gran libro, no es demasiado largo, son únicamente 200 páginas, no llega a 200 páginas, o sea que muy recomendable. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar si nos deshiciéramos de la perversa intromisión del Estado y de los gobiernos, por supuesto, en la economía? Muchas gracias por escuchar Polynomics. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo gracias a este podcast. Recuerden que si les gusta el contenido nos ayudaría muchísimo que lo compartieran, den me gusta, por supuesto, comenten y nos sigan por todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en casi todas. De nuevo, muchas gracias y les espero en nuestro próximo programa. Un abrazo.